Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigues, bienvenidos al episodio número 195 de Esto también es política, el podcast que como siempre y como cada año y tradicionalmente llega hasta tus orejos sudorosos para que, bueno, pues en estas épocas en las que ya está empezando el calor y ya cuando te sientas, por ejemplo, en el autobús y haces un par de paradas, ya notas como que cuando te levantas, ¿no? Tienes un poco de charquito in the pantalón y piensas para tus adentros, pobrecito el que se siente aquí después porque se lo va a llevar también puesto, ¿no? Y nada, esos son mis pensamientos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues bien, bueno, yo a veces pienso eso que se lleva el que viene después, ¿sabes? Se deja una esencia, ¿no? El regumello, ¿no? De lo que dejas ahí. Va a haber algo en esa persona de mí, ¿no? Que dejo atrás ¿sabes? Tu esencia, lo que vas soltando por el mundo, también te digo. ¿No te pasa también? Vamos a ver cómo gestionamos esto, porque me gustaría, ahora estoy interesado en en lo que es apoyar las posaderas en zonas. ¿Cómo gestionas el tema de baños públicos, por ejemplo, si tienes un apretón fuerte? ¿Gestionas el tema de poner capita de papel por encima del váter para intentar no rozar tus zonas cárnicas, digamos, con plástico que ha usado otras personas, o ya vas a pelo? Digamos, yo busco un punto intermedio, ¿vale? Ni voy a pelo porque tampoco quiero ir a pelo por la vida, pero es que aparte de eso de poner el papelito alrededor de la taza, es que además tampoco suele salir bien, o sea, sí. Sobre todo en época de calores, al final, cuando te levantas, ¿sabes? Es que no... O sea, entonces, hay un punto intermedio que es coger papel un poco para lo que es limpiar en la medida de lo posible la taza, ¿sabes? Porque, vale. pero vamos... Higienización de la taza previa, muy bien, me gusta mucho. Claro, o sea... Es que justo, claro, me ha venido la imagen de papel deshaciéndose, ¿no? Claro. Mientras que si estás mucho tiempo ahí, pues claro, al final eso tampoco es cómodo ni de ver ni de sentir. O sea, es una cosa que además me parece, o sea, quiero decir, admiro profundamente a las personas que utilizan esa técnica porque confían, me parece que tienen una confianza fantástica en sus propias habilidades, ¿no? Porque quiero decir, si tú pones el papelito alrededor de la taza, significa que confías plenamente en las opciones de sentarte y no necesitar una recolocación, es decir, de acertar a la primera lo que es la proporción posadera-taza, porque como haya una recolocación, eso es un problema. Sí, en cuanto, claro, tienes que clavar justo, o sea, rollo Gervasio de Fer, no salpicar, o sea, esto es así. Gervasio de Fer en las Olimpiadas, ¿no? Hombre. Tienes que hacer una clavada exacta. Tienes que hacer un salto de trampolín 10 metros y no salpicar. Eso es te entiendo. Es como el otro día, por ejemplo, en la Feria del Libro, desde aquí recomendamos a todos fíjate el giro de guión. La Feria del Libro en Madrid, en el Retiro, pues para que los que no lo sepan, ponen las típicas baños estos policlín o como se llamen, que eso sí que es ya el extra de... O sea, casi no puedes entrar. A mí me parece la vanguardia de la civilización en líneas generales. Además, es de esas puertas que cuando abres la puerta, como que si se abre hacia dentro, como que no tienes la capacidad de entrar tú mientras que cierras la puerta, tienes que como cerrarte la puerta por la nariz. Es una cosa como muy extraña y muy difícil de gestionar, podría decir. O sea, yo cuando la gente me dice, voy a volver a darle una vueltecita, yo cuando la gente me dice que la IA va a acabar con la humanidad, a mí se me hace tarde, o sea, en general. O sea, quiero decir, la IA o inventa baños un poco más decentes o que nos extinga ya. O sea, claro, creo que no... sí, es verdad. Típico baño también en este tipo de eventos también suelen poner baños en camiones. Son muy bonitos de ver también, igual de asquerosos, pero baños en camiones. Todo lo que sea que hayan trasladado... Así ya tiene combustible. Claro. Madre mía. Bueno, pues nada, creo que es un inicio muy bonito para además el tema que vamos a tratar hoy. O sea que creo que lo podemos enlazar perfectamente. Es una mierda en general. Desde aquí un saludo a todo el mundo que nos ha seguido esperando, que ha seguido agazapado detrás del musgo esperando nuestra vuelta. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte nosotros somos un poco pues como... iba a decir como los ojos del Guadiana, que eso siempre es muy bonito de decir, ¿no? Aunque
ni sepas dónde está el Guadiana, ni sepas de qué hace el Guadiana, ni tal. Pero bueno, aparecemos y desaparecemos un poco como nos da la gana, ¿vale? En estas épocas en las que el podcasting está con más auge que nunca, nosotros, bueno, pues vamos un poco a nuestra bola, como siempre. Somos más indies ahora. Empezamos muy comerciales, estamos yendo al contrario que cualquiera de los grupos. Primero es indie, luego te vuelves comercial. Nosotros somos al revés un poco, ¿no? Sí, nosotros seguimos tocando en garitos pequeños. Empezamos haciéndonos Moviestares, Arena, ¿no? Y luego ya hemos dicho, no, vamos a irnos a la sala Movidic, luego hemos ido bajando, bueno, todas estas cosas. No, quiero decir, nosotros somos los únicos que podemos seguir diciendo que seguimos igual que cuando empezamos. ¿Vale? Efectivamente. Peor incluso. Hemos... Bueno, a ver. No, efectivamente. Si alguno quiere escucharse los primeros capítulos y darnos su opinión, pues ya veréis que... Ah, no, en calidad hemos bajado infinitamente. ¿Te acuerdas cuando hacíamos guiones y eso? ¿Sabes? Claro. Y discutíamos los temas y el orden de las cosas y eso, sí. Tuvimos una temporada espectacular. Bueno, pues eso. Empezamos siendo los Arturo González Campos de la política. Efectivamente. Gracias a los que seguís ahí, sobre todo, bueno, pues a los que nos seguís apoyando a través del Patreon, que gracias a vosotros podemos seguir viviendo y podemos seguir alimentándonos y comprando nuestra comida en Carrefour. Pero la verdad es que nos gustaría comprarlo en Sánchez Romero Carvajal, dar un saltito extra, dejar de comprar en sitios de pobres y empezar a comprar pues en el Corte Inglés, por ejemplo, ¿vale? Que siempre me hace mucha ilusión cuando compro algo en el supermercado del Corte Inglés, ¿no? Me siento un poco... Importante. Amancio Ortega, sí, me siento Amancio Ortega haciendo la compra. O sea, ese es mi nivel. Es que vamos a ver. Bueno. Es que por un mango, cuidado, ¿eh? Sí, agárrame el mango, te dicen al salir. Bueno, pues vamos al temita de hoy. Habíamos pensado, como siempre, porque ya también lo decimos, intentar, por ejemplo, hablar de la política patria aquí en España. No sé si igual tendríamos que llamar a los pachachos del circo para hablar ¿Ha pasado algo? Para hablar de las leires, de los aldamas increpando, de los señores feijoses reuniéndose este domingo, de, por ejemplo, la conferencia de presidentes, bueno, todo ese tipo de cosas maravillosas y estupendas que nos están dando unos días. Tu cara me gusta mucho. Es que no sé de qué me estás hablando. Me gusta mucho. Así que nosotros hemos decidido salirnos un poco de la actualidad patria, ya digo, e irnos a temas densos, sandungueros, salseantes, ¿vale? Que nos puedan también llevar un poco a aprender cosas si estamos un poquito descarriados de la vida y queremos aprender algo que no sea lo que nos ofrecen aquí nuestros políticos. Bueno, si me permites intentar dar una mínima explicación, básicamente es que este podcast nació con la voluntad de intentar explicar las cosas y como es lo que pasa en este país ahora mismo yo no sé muy bien explicarlo, pues tampoco. No se puede explicar. Decir. Yo apostaría por un... Estoy fascinado con la que nos has visto, la entrevista de Vito Quiles a Ábalos, que, no. O sea, esa sí que no la vi venir. ¿No la has visto? Te la recomiendo encarecidamente y por favor la comentamos el próximo momento. Vale. Sí, la voy a ver, vale. Cualquier cosa de Vito Quiles a mí es que me pierde, claro. No, bueno, Vito Quiles es un referente, pero es que se junta con Ábalos, que es que parece un señor que se quedó en los 70. O sea, para que te... Como el podcast este del sentido de la birra, en el que toman una cerveza o estos ya van a copazo. No, el sentido de la birra están direccionados, por lo menos. No. Vale. No, o sea, de verdad que debería entrar, si no en los Ondas, podría entrar perfectamente en el Festival de Cortos de San Sebastián. O sea, porque es puro cine. O sea. Drama, cine, comedia, todo junto, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Vale, pues nada, recomendada queda, la veré para poder comentarlo el próximo episodio. ¿A dónde vamos hoy? Bueno, vamos a una zona tranquila. Lo bueno que tenemos nosotros cuando desaparecemos un tiempo es que cuando volvemos a lo grande. Eso. Sí, claro. En general siempre ha sido así. Y bueno, es verdad que al haber estado un poco desaparecidos, pues esta época nos han insultado menos, ¿no? Entonces tenemos que buscar un tema lo suficientemente polémico como pues eso, ¿no? Para que nos vuelvan a insultar, nos llamen de todo al mismo tiempo. Creo que con este episodio vamos a poder añadir más insultos. Normalmente somos fachos o rojos. Claro. Creo que ahora ya nos van a poder llamar nazis. Joder, qué guay. Sí. O sea, qué guay. Me gustaría vamos a ir a por todas, Mario. Vale, pues nada, oye, estupendo.
Antes de decir el tema, bueno, que quien está escuchando ya lo ha visto en el título, pero voy a intentar explicar por qué hemos llegado, por qué te propuse este tema. Sí. Porque creo que el cómo he llegado a proponerte eso, creo que te puede fascinar un poco. A mí me fascina todo siempre. A ver, básicamente es un tema que evidentemente es sobre todo alrededor de una palabra que se está diciendo mucho últimamente, especialmente referido a la zona de Israel y Gaza, que se ha utilizado también, por ejemplo, Putin la utilizó para justificar la invasión rusa de los oblast del este ucraniano. Bueno, que digamos está muy en la boca de todos últimamente. ¿Crees que puede ser el insulto que las hordas del PP dirijan hacia Perro Sánchez la semana que viene, por ejemplo? Ya que van subiendo de tono y de nivel. Bueno, espera, voy al cómo y ahora... Vale. Bueno, y entonces, pues, básicamente, como digo, sobre todo el término de genocidio es un término que se está utilizando mucho, especialmente para aquellos que están acusando a Israel de tal cosa, de genocidio. Nosotros, o sea, yo no vengo aquí, espero que tú tampoco, que sé que meterse no metemos, pero no venimos a meternos tanto en el barro. Pero bueno, te digo que todo viene por una inspiración de un muso de este podcast histórico, que es Tony Cantó. Madre mía. Esa no te la esperaba. Qué bien. Qué bien. Que salgan la vieja guardia también, pues de vez en cuando viene muy bien. Viene muy bien para resucitar grandes. Todo viene que me llegó un clip de un debate entre dos intelectuales de la talla de Tony Cantó, alias el Spanish Defender. Sí, hombre. Y Gonzalo Miró. Sí, me suena, no sé muy bien por qué están los programas de televisión. Y lo he visto porque Gonzalo... de política no lo tengo claro. Gonzalo Miró opina de política, también opina de fútbol de vez en cuando, va opinando de cosas. De vez en cuando no, o sea, está en el programa de deportes de COPE todas las semanas. Pues eso. De supervivientes seguramente también podría opinar. Bueno, es un opinólogo profesional. Sí, porque tampoco, pero, o sea, no digo que sus opiniones sean inválidas, simplemente que no sé de dónde, o sea, yo a Gonzalo Miró le conocí toda la vida por ser el hijo de Pilar Miró, celebérrima directora de cine español, y no sé qué formación tiene, no sé mucho de él, la verdad, en general, solo sé que, bueno, pues oye, le invitan a todos los sitios, que a veces estoy de acuerdo con él, a veces no, o sea, quiero decir, bien, no critico eso, porque no sé esa figura de dónde ha salido, ¿no? Mira, si te quieres dar un dato, lo buscas rápidamente en la Wikipedia para que lo vayas asentando. Pone su padrino es el expresidente del gobierno Felipe González. O sea que para adelante con González. Hombre, bueno, joder. Claro. Hombre, así yo también. Claro, así te da para opinar en donde tú quieras, la verdad. Claro. Bueno, entonces en este debate juraría que era en el programa de Susana Griso. Pero puede ser que no, porque tampoco presto mucha atención. Pues bueno, básicamente era un debate de altura en el cual, pues bueno, Gonzalo Miró acusaba a Netanyahu de genocidio y Tony Cantó, pues venía a decir un poco, ¿no? Que ahí es donde se veía él no lo decía muy claro, aunque hay otros que lo dicen más claro que él, pero bueno, a mí me inspira Tony Cantó, no me inspira a los demás. Claro. Bueno, pues acaba la carta del antisemitismo, ¿no? Y este tipo de cosas. Bueno, es un debate que en realidad sí que se está teniendo mucho sobre la situación de Gaza. Y entonces, pues al principio te propuse intentar hacerlo todo a la vez, pero me he dado cuenta que era un poco difícil hacer todo a la vez, sobre todo porque vamos a hablar de cosas, efectivamente, como tú decías, un poquito, no sé si densas, pero sí desde luego lo suficientemente relevantes como para darle su espacio. Sí. Entonces, pues eso, vamos a dedicar algunos, porque ahora, antes de conectarse me ha ocurrido otra cosa, que ya te comentaré en algún momento, si eso o no. Si se cumple o no, ya, también eso es una dinámica nuestra. Tenemos por ahí muchas series sin terminar. Hay una de Cataluña que nos llevan pidiendo 4 años, pero bueno, es nuestra. Bueno, y ocurrirá en algún momento, pero claro, ya sabes que tú y yo nunca nos hemos dejado llevar por las exigencias de los oyentes. Efectivamente, no exijáis. Si es decir, nosotros éramos los que hablábamos de Bielorrusia cuando nadie sabía ni siquiera dónde estaba. ¿Sabes? Cuidadito ahí, cuidadito. Se nos ha tachado de pro-bielorrusos en alguna ocasión incluso. Entonces, pues eso, primero he hablado de Tony Cantó, pues porque no hay que perder oportunidades de hablar de Tony Cantó en general. Sí. Y segundo, porque, bueno, pues eso, también digo que no es el más virulento defensor de lo que está haciendo Israel en Gaza. Los hay, bueno, digamos, más vehementes, vamos a dejarlo así. Pero en general
sí dejan traslucir, ¿no?, esa idea de, algunos la idea de genocidio y otros la idea del antisemitismo como razón para criticar a Israel. Entonces, pues eso, te propuse intentar aclarar un poco, no venimos aquí a dar la razón a nadie, es más, creo que lo bonito es que nosotros intentemos explicar algunas cosas y que luego cada uno llegue a sus propias conclusiones. Y entonces, pues vamos a empezar por el tema del genocidio, porque eso es verdad que es una palabra que se está utilizando mucho últimamente. Muchos medios, muchos periodistas, opinólogos, etcétera, tildan de lo que está haciendo Israel en Gaza como un genocidio. Y la pregunta que me encantaría hacerle a toda esa gente es si de verdad saben lo que es un genocidio o es una palabra así que han oído que les cuadra más o menos por lo que ellos entienden que es un genocidio y tal, porque en realidad lo primero que hay que decir, aunque es una obviedad, es que es un concepto muy complejo, el de genocidio, y ahora veremos por qué, con muchas implicaciones históricas, con muchas implicaciones, vamos a decir, culturales, pero hay una cosa que a veces se nos olvida, con implicaciones legales. Genocidio es un concepto legal, jurídico, y por tanto hay que tener cuidado de cuando se invoca el genocidio o cualquier otro término jurídico de este tipo para ver si de verdad está cuadrando con lo que está pasando en Gaza o no. Repito, no es mi intención, salvo que Mario me dé orden contar y yo a Mario le obedezco a ciegas porque es mi pana. No es mi intención meterme aquí, ni el objetivo del capítulo es al final vamos a decir si Israel está cometiendo un genocidio o no. ¿Vale? Vamos a votar. Bueno, abrimos encuesta para ver genocidas sí, genocidas no, mandas politono, que efectivamente es. Entre otras cosas, sí, por ejemplo, me gustaría decir una cosa que según vayamos desarrollando los próximos episodios, que entiendo ahora mismo son 2 en mi cabeza, que es uno que tiene que ver con el antisemitismo y otro el que tiene que ver con un concepto que no se trata mucho, que es el de limpieza étnica, que también son conceptos jurídicos. Para tomar una decisión quizás es mejor tener toda la información, pero bueno, como aquí no se nos da bien esperar en general, pues si cada uno si escuchas este capítulo y quieres tener una opinión y al siguiente la mantienes o la cambias, fenomenal. No pasa nada. Que también te iba a decir que sirva esto también un poco para que nos podamos salir un poco de las opiniones de estos opinólogos que igual tachan a la gente sin saber de qué están hablando, pues para que, como siempre, nosotros podamos dar esa visión un poquito más objetiva de por dónde van los tiros de esto y hasta dónde se puede llegar con esta palabra. También te iba a decir, es una de esas palabras que legalmente si tú le pones el presunto delante ya te salvas puedes decir presunto genocida y ya está, y a tope. Bueno, claro, si es uno teóricamente, al ser un concepto legal, uno no es un genocida hasta que no se le condena por genocidio, claro. Es como decir, uno no es asesino hasta que se le condena por presuntamente gilipollas y ya está, y así insultas a la gente y no pasa nada, vale. Claro, pero bueno, también, o sea, este programa, aunque es un poco así como efectivamente más objetivo, un poco intenta ser un poco más divulgativo, vamos a hablar de un concepto jurídico, intentar mantenerlos lo más objetivos e imparciales posible. También sirve para las chapas de bar, quiero decir. Claro. También se puede usar, es un genocida, otro Tony, ¿sabes? Genocida de mierda, claro, efectivamente. Vale, pues genial, pues venga, vamos al lío. Vamos a ver si descubrimos cosas que nos sirvan y que le sirvan a la gente para salirse de estas batallas televisivas que, bueno, en principio, pues como siempre, son bastante... No me sale el adjetivo porque hay tantos diferentes. Vergonzosas, sí. Bueno, cuando hablamos de genocidio nos adentramos, hay que decirlo, en uno de los crímenes más atroces que puede cometer el ser humano. Quienes acusan al gobierno israelí de estar cometiendo un genocidio les están acusando de algo extraordinariamente grave. Es decir, no es... Todos los crímenes evidentemente son reprobables o reprochables, los hay más reprochables, pero digamos que el top de crímenes, y cuando hablo de crimen, por tanto, ya me estoy introduciendo en la esfera legal, en el top, digamos que hay 4 delitos, principalmente, que son el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la limpieza étnica, ¿no? Digamos que son como los de... te has pasado. O sea, te estás calentando. No se puede ser peor ya. Sí. Entonces... partamos de esa base. Cuando se dice directamente que Netanyahu o su gobierno o el Estado israelí está cometiendo un genocidio, se les está acusando de algo extraordinariamente grave. Y como te decía, ni somos jueces, ni nos vamos a meter en este berenjenal. Sabemos que nos gustan mucho los jardines en general, pero bueno,
creemos que estos episodios deben ir encaminados, como te decía, que cada uno pueda tomar su postura, digamos, con un poco más de conocimiento. Y para eso es crucial entender su origen y el marco legal de este delito. Repito, es un delito, no es un término, no es un adjetivo o un término descriptivo de una determinada acción, es un término legal que nace pues poquito antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, en el año 43-44 del siglo pasado. Digamos, hasta ese momento el término genocidio como tal no existía. Genocidio es una palabra de nueva creación, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que existiera tal palabra, hasta el año 1943, cuando Rafael Lemkin, que era un jurista judío polaco, que había huido de la persecución nazi, decide, bueno, él era un jurista y él, desde que es conocedor de lo que están haciendo los nazis en líneas generales en los campos de exterminio, entre ellos en su Polonia natal, están los dos grandes campos donde más personas murieron, que fueron Auschwitz y Treblinka, los dos en Polonia. Bueno, pues él decide impulsar una iniciativa para que eso se reconozca como un tipo de delito especial que no es nada recogido por los códigos legales hasta su época, y le busca un nombre que es, pues eso, es genocidio, que es un nombre que viene del une dos partículas, una griega que es genos, que significa, bueno, raza, pueblo, tribu, grupo, es un poco un término un poco abierto, y cidio, que es matar, viene del latín cide, que es matar. De hecho, hablamos de homicidio, parricidio, magnicidio, pues es matar, y ya lo que venga. Y geno, la de Operación Triunfo también, claro. Correcto. De ahí viene. Podríamos hablar largo y tendido de ese tema. ¿Geno hizo un genocidio? Claro, musicalmente hablando. Musicalmente hablando, claro. Entonces, eso, este Rafael Lemkin lo primero lo que necesita es una palabra para definir lo que él tiene conocimiento para poder luego intentar darle una forma jurídica. Y Lemkin no solo quiere destacar, y esto es muy importante, porque hay matices. No solo quiere destacar los asesinatos en masa que, por ejemplo, se están dando en los campos de exterminio de su país, de los que él es conocedor, porque asesinatos en masa ha habido muchos, desgraciadamente, a lo largo de la historia. Sí. Sino que también entiende que este delito va un poco más allá. No se trata solo de la eliminación física de un grupo determinado, sino de acabar con todo lo que ese grupo representa, intentar exterminarlo de la faz de la tierra. Ya. Evidentemente, en una sociedad como la nuestra, que entendemos que el primer derecho que tenemos todos es el derecho a la vida, la eliminación física ya nos parece lo suficientemente grave. Pero es verdad que hay una cosa que además en derecho siempre se intenta especificar para poder adecuar los delitos y las condenas lo más acertadamente posible, que es la intención. Y ahí es donde ve Lemkin que hay un elemento diferencial en la intención con la que se estaba haciendo el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Y él entiende que cuando los nazis deciden desarrollar la llamada solución final, que es el exterminio del pueblo judío, nombre guapísimo. No solo judío, y esto también luego lo aclararé, sí, y lo expandiré cuando hablemos del antisemitismo, que evidentemente el holocausto, el pueblo que más lo sufrieron fueron los judíos. De los 11 millones más o menos de personas que se calcula que murieron en los campos de exterminio, 6 millones eran judíos. Yeah. Evidentemente, lo sufrieron más que nadie, pero no fueron el único pueblo que fue intentado, o grupo que fue intentado ser exterminado por parte de los nazis. Entonces, claro, él ve que cuando los nazis están haciendo eso, lo que está ocurriendo no es solo quieren eliminar a determinadas personas físicamente, matar físicamente, digamos, matar enemigos, traidores, llámalo como quieras, amenazas. Sí. Quieren matar lo que esas personas representan, lo que esas personas mantienen en la faz de esta tierra, que es una cultura, que es una identidad, que es una existencia de un grupo. Es, digamos, cuando todos formamos parte de un grupo, no es solo una cuestión de fisicidad, de somos individuos que hemos decidido compartir determinadas características, sino que somos detenidores de una tradición y una identidad que vamos a transmitir a otras personas. Lo que se quiere cortar es esa transmisión. No es una cuestión de te voy a matar porque me caes mal. Es porque te voy a matar porque odio lo que tú representas, para que se acabe aquí. No quiero que exista más en la faz de la tierra. Entonces, estamos hablando
bueno, de todo en general. Cuando se intenta eliminar un grupo, es su cultura no entendida. Esto es otro problema que, por ejemplo, tengo yo, me encuentro mucho en clase. Cuando hablas de cultura, pues todos piensan en el arte, ¿no? En la literatura, la música. La cultura es mucho más allá. La gastronomía es cultura. La forma en que nos relacionamos es cultura. Al final, la cultura no es otra cosa en cómo un grupo se relaciona con su realidad, con los problemas que afronta y cómo los resuelve. Eso es cultura, es algo muchísimo más amplio que la literatura o que la pintura, ¿no? de un grupo. Entiendo, perdona, que el genocidio, por su propia descripción, incluye el tema de matar gente, pero no sé si existe, o no sé qué términos utilizaría en este caso, si lo que se quiere es eliminar la cultura de una raza, de un pueblo, de una población, sin llegar a exterminarlo. No sé si es, no sé, supresión de la cultura, o no sé cómo se podría denominar eso, sin llegar a las muertes. Es una de las problemáticas que tiene la definición legal de genocidio, a la que voy a ir ahora inmediatamente. Sí. Pero lo que sí que te puedo decir es que un genocidio no implica necesariamente el asesinato. Vale. En su definición legal. Vale. Que es una de las críticas que recibe también. Pero bueno, vamos paso a paso y vamos a ver si intentamos resolver ese embrollo. Chachi. El trabajo de este Raphael Lemkin y evidentemente la conmoción que sufre el mundo cuando empieza a conocer los hechos cometidos, perpetrados por los nazis en eso que llamamos el Holocausto, que se empiezan a conocer, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, cuando en los propios juicios se empiezan a publicar vídeos reales de lo que pasaba en los campos y de lo que se encontraron los soviéticos cuando iban liberando los campos, etcétera. Claro, porque una little pregunta. Yo estoy desconocedor totalmente de esta historia, simplemente de las, bueno, de lo genérico. Cuando los nazis llevaban a cabo este tipo de acciones contra el pueblo judío, quien fuese, ¿era una cosa que se intentaba guardar en secreto por, yo que sé, posible vergüenza que te pueda dar de cara al exterior? ¿O era algo que se podía utilizar como mira el poder que tenemos, que estamos exterminando a este grupo de personas? Bueno, es un tema complejo. Digamos que el Holocausto, cuando hablemos de antisemitismo quizá podemos acotarlo un poco más, pero por decirlo rápidamente. Lo primero que hacen los nazis, digamos, lo que sucede desde que llegan al poder en 1933 hasta el inicio de la guerra, o digamos hasta 1940 ya iniciada la guerra, es utilizar eso que llamábamos campos de concentración habitualmente, que en la Alemania nazi se llamaban campos de trabajo. Y si bien es cierto que se conocían su existencia, lo que se le hacía llegar al pueblo alemán, porque los campos de concentración están exclusivamente, los campos de exterminio están siempre fuera de Alemania, nunca están en Alemania. Yeah. Estos campos de trabajo que sí que existen en Alemania, también se les llamaba campos de reeducación. Básicamente se entendía que era, bueno, pues una especie de correctivo, de correccional que se hacía, bueno, a diferentes grupos que representaban diferentes amenazas al pueblo alemán, pero que supuestamente una vez ellos pues fueran reeducados se podrían volver a reintegrar en la sociedad. Es cierto que, por ejemplo, en los primeros años con determinado tipo de presos sí que se hizo, pero bueno, hubo muchos otros que no. Claro. De hecho, pues la mayoría no. Cuando empieza la guerra, digamos que mantener, aunque no te creas tú que eran demasiado bondadosos con ellos, ni les daban mucha ropa ni mucha comida, digamos que en los esfuerzos de guerra Alemania entendió que había muchas bocas inútiles que no aportaban nada al Estado y que había que matar. Y es por eso que empiezan a crear los campos de exterminio. Pero esos siempre se hacen fuera de Alemania. Claro. ¿Qué pasa? Que durante la guerra, lo podemos ver en Rusia, por ejemplo, o sea, en Ucrania, durante la guerra, esto creo que fue Kissinger quien lo denominó The Fog of War, la niebla de la guerra. Empieza la niebla de la guerra. En la guerra, la información que se tiene o la información que se ofrece al mundo no es fiable en líneas generales y mucho menos en aquella época donde tampoco tenías mucha posibilidad de contrastar. Quiero decir, si alguien publica una noticia sobre un campo de exterminio, pues si quieres vete al frente y lo buscas y a ver si está, porque tampoco había muchas opciones. Aparte es verdad que los nazis sí que lo tenían bastante oculto en líneas generales a la población. Si vas a los grandes, o sea, por ejemplo, Auschwitz está cerca de Cracovia, pero no está al lado de Cracovia. Y el campo en sí está a una distancia más que prudente del pueblo de Oswiecim, que es donde está. Y también había, ¿por qué no negarlo? O sea, evidentemente el miedo y demás, pues hacía que mucha gente tampoco quisiera ver. No se quería meter tampoco en demasiados jaleos por averiguar
qué estaba pasando. Así que en líneas generales era, sobre todo a partir de los años, del año 43-44, era algo que no se conocía, se rumoreaba, se hablaba, sí que se había liberado ya algún campo, los soviéticos empezaban a liberar algún campo, pero como eran de los más alejados, tampoco eran de los más crueles. Yeah. Digamos, era una información que tampoco se manejaba. Cuando acaba la guerra, hay que pensar que, por ejemplo, Auschwitz es liberado en el 45, me refiero. Ya encaminándonos hacia el final de la guerra, es cuando se empieza a ver la realidad de lo que el Holocausto estaba significando o de lo que había significado hasta ese momento. Y es ahí cuando se empieza a publicar todo lo que los nazis hacen, porque es verdad que por la situación de guerra y demás tampoco se tenía mucha información. Vale. No sé si te he contestado a lo que me has preguntado. Sí. Al final no era una herramienta propagandística que ellos utilizaban para ensalzar, digamos, su forma de actuar o para poder ganar. No, los campos de exterminio no, ya te digo, además lo hicieron conscientemente fuera de las fronteras alemanas, el pueblo alemán no tiene que enterarse de esto. Y los campos de concentración se conocían, se les llamaba, como te digo, campos de reeducación o campos de trabajo, es decir, era una manera como de penitencia, ¿no? Aquellos que habían ido por un mal camino en contra de Alemania, pues se les llevaba un campo de trabajo para que compensaran el mal que podían haber hecho con trabajo, al mismo tiempo que se les enseñaba pues a volver a ser un buen alemán, entre comillas. Sí. Claro, determinado mensaje que tampoco parece nada ofensivo. Pues oye, el que ha cometido delitos, te dicen, no, es que a los que cometen delitos los llevamos a un campo a que trabajan por el Estado. Han hecho un mal, pues tienen que repararlo. Pues, hombre, pues. Ahora es verdad que los trabajos forzados quizás sí que nos parezcan ya un poco mal, aunque hay gente a la que no. Pero bueno, claro, te lo venden así, pues tampoco te parece tan mal. Otra cosa es lo que sucedía dentro de verdad, que eso sí que no se publicitaba. Muy bien. Cuando acaba la guerra, como digo, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, si podéis verla en la miniserie, aparecen, sabes que hay una miniserie de 2 capítulos con Alec Baldwin, creo que es el abogado estadounidense, el fiscal estadounidense que lidera los juicios de Nuremberg a los dirigentes nazis. Pero está muy bien hecha, sobre todo porque ahí hay momentos donde se proyectan vídeos de lo que estaba pasando en los campos, que son vídeos reales que se mostraron en ese juicio. Como digo, ahí se empieza a entender por primera vez la realidad de lo que era el Holocausto, y digamos que eso lleva a que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, recién creada, 3 años atrás, pues adopta o decide crear la llamada Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Aceptan que el genocidio efectivamente es un delito aparte de lo que existía hasta ese momento, que debe ser reconocido como tal, pero que como elemento jurídico debe establecer, o se debe establecer una definición legal, porque al final el delito tiene que intentar limitarse a una acción concreta. Claro. Una definición de genocidio que debería ser reconocida por la Asamblea de las Naciones Unidas y por tanto reconocida a nivel internacional, que fue evidentemente un hito crucial porque no solo lo declaraba primero un crimen de derecho internacional, sino que además comprometía a los estados firmantes a prevenirlo y a castigarlo si se conocía. Según el artículo 2 de esta convención, se entiende por genocidio, y voy a leer porque no quiero equivocarme, cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que se vea sometido a matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo o traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esa es la definición que viene en la Convención de 1948, que en sustancia no ha cambiado. Ahora, digamos, nos regimos por el llamado Estatuto de Roma de 1998, que recoge la definición de la Convención principalmente. Entonces, como ves, el elemento principal, clave, fundamental de la definición de genocidio es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y todo lo que eso conlleva, o lo que conllevaría su desaparición, que es, como te decía antes, es la desaparición de todo lo que ese grupo representa en un, bueno, pues en el sentido cultural del término. Entiendo por la definición que has comentado y por lo que puede estar pasando ahora entre Palestina e Israel, que también el tema de
considerar grupo a ese grupo de personas y que sea considerado por países o por asociaciones internacionales también es importante para aplicar estos términos y para aplicar la legalidad sobre los posibles genocidas, ¿no? El tema de, oye, pues igual Palestina no es un grupo para nosotros, puede ser. Claro, lo que pasa es que ahí precisamente, o sea, ahí entraríamos también en otro concepto que es el de nación, que no tiene... Nación es un concepto que en Occidente tenemos muy identificado como nación-país. Sí, y fronteras y tal. Claro, y fronteras, Estado, sobre todo todo el entramado institucional, pero que en la ONU está más que reconocido que no tiene por qué, que hay naciones sin Estado y que hay estados multinacionales, es decir, que recogen varias naciones, etcétera. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. Bueno, los palestinos son reconocidos como una nación. Palestina no es un país, no es un Estado reconocido. Lo hemos tenido esta movida, Perro sí que ha reconocido el Estado palestino, pero no es un reconocimiento mayoritario, por eso entendemos que Palestina no existe como país, como Estado, pero la nación palestina sí que es reconocida. Por ejemplo, tenemos a los kurdos no tienen país propio y el pueblo kurdo está repartido entre Turquía, Irak, etcétera, pero están reconocidos como nación. Esa es la lucha, por ejemplo, en muchos casos que se ha utilizado aquí en España, ¿no? Y que muchas veces oímos hablar de que España es un estado plurinacional, que no solo hay españoles, que hay catalanes, que hay vascos, que son otra cosa, ¿vale? Entonces, hablamos evidentemente principalmente de naciones culturales, que no necesariamente necesitan un estado para ser reconocidos como tal. Claro, lo que pasa es que es una cuestión de reconocimiento jurídico, como te digo, Palestina no es un Estado y, por tanto, no vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas sí que han reconocido a los palestinos como una nación, como un pueblo, si lo queremos llamar así. Un pueblo cultural, vaya. Entonces, con la definición que te he contado, hay una cosa que convierte a este delito en un delito específico, que es la intención. Sí. Es decir, no es matar gente, es el por qué se mata a gente. Es lo que es, digamos, lo que convierte un asesinato en un genocidio, o un asesinato en masa, llámalo como quieras, o un crimen de guerra en un genocidio. Esto en derecho se llama dolus specialis, o intención especial, que viene a decir eso, que por más que se cometan actos atroces contra un grupo, no será un genocidio, salvo que se tenga la intención de acabar con ese grupo por esas razones que te estoy comentando. Por ejemplo, te he traído un ejemplo que no sé cómo me ha salido, pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, tú me evalúas, me pones nota. Vale, te pongo nota. Imagina que un crimen, bueno, pues vamos a cometer un crimen con una flecha, ¿no? Hay alguien que va a lanzar una flecha para matar a alguien. Sí. Y esa flecha acaba en una persona que es la víctima. Por ejemplo, yo te tiro una flecha a ti, yo soy el perpetrador, tú eres el muerto, la víctima. Vale, el perpetrado. Vale. Si mi intención era lanzar la flecha y matar a alguien, y ya has caído tú, o mi intención era matarte a ti por cuestiones personales, o me debes dinero, o lo que fuera, es decir, es una cuestión privada, en derecho se habla de dolus generalis, es decir, una intención general. Si mi intención era matarte, quiero matar a esta persona o quiero herir a esta persona, pues es un acto delictivo en sí, por supuesto, es repudiable, pero la intención es cometer el delito. Es decir, mi objetivo eres tú, no nada de lo que tú representas, eres tú. Vale. ¿Esta historia la has sacado de alguna historia real, de algún ex monarca español cercano? ¿Alguno que está...? Yo he dicho que este capítulo venía que cada uno sacara sus propias conclusiones. Yo no ni desmiento ni confirmo. Cualquier aproximación con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? No nos hacemos responsables ni de cambiándolo por una flecha, que no me oculto. Cualquier relación con la monarquía es pura coincidencia, ya digo. Bueno, te decía que eso es un dolus generalis, es decir, mi objetivo eres tú, no voy contra lo que tú representas, pues yo quiero matarte y te mato, punto. Pues muy bien, claro. Ahora bien, si cuando yo te mato a ti, lo hago con la intención no de acabar físicamente contigo, al menos no solo de acabar físicamente contigo, sino con lo que tú representas. Por ejemplo, voy a matar a todas las personas que se llamen Mario. Sí, la verdad es que... Porque no quiero que haya Marios en el mundo, porque los Marios son lo peor y solo hacen daño a este mundo. La verdad es que sí. El resultado es el mismo, tú acabas muerto, pero el delito no es el mismo porque la intención no es la misma.
Vale. ¿Vale? Sí. Que también es lo que hay entre homicidio y asesinato. Bueno, Claro, estas cosas. entiendo que aquí el nivel, o sea, la subjetividad, el hecho de aplicar esta norma depende mucho de quién la esté aplicando en cada caso, ¿no? Es decir, de cómo lo veas y, no sé, la Bueno, intención donde la veas tú. a ver, en principio es tan demostrable, como te digo, como cuando la diferencia entre un asesinato o un homicidio imprudente y un asesinato que te lo has pensado. Ya. Quiero decir, al final es si se puede demostrar o no que este delito se ha cometido con esa intención o no. Claro. Por ejemplo, con los nazis, pues mucha duda no había. Tenían una maquinaria destinada a matar gente de manera industrial. Claro. Y Ponían aparte, carteles. evidentemente, ya Judíos por desde el aquí. Mein Kampf ya se veía. O sea, que, no Claro, decir, que al final tampoco es que se escondieran mucho. Si sacas un libro, sí, la verdad es que eso queda bastante claro, sí. Claro, o sea, el genocidio no es solo acabar con un determinado grupo. Evidentemente no estamos hablando de un individuo, aunque matar a un individuo dentro de un plan puede significar parte de un delito de genocidio, pero tiene que haber una intención deliberada, tiene que haber una intención predeterminada. El objetivo es aniquilar a este grupo y acabar con lo que representa. Fíjate que uno de los 5 supuestos que te he dicho, por ejemplo, el impedir que tengan niños, que se reproduzcan, por ejemplo. Porque no es matar solo gente, es que no os quiero aquí a nadie. O sea, quiero 0 miembros de este grupo en la faz del planeta Tierra, lo consiga o no, que eso es otro tema. Sí. Claro. Pero fíjate que cuando te he dicho la definición, no solo he hablado de matar, he dicho también lesionar con gravedad la integridad física o moral, o también someter al grupo objetivo a condiciones de existencia que provoquen su destrucción física total o parcial. Es decir, como decir, yo no te voy a matar, pero voy a hacer que vivas de tal manera que vas a ir desapareciendo. Ya. ¿Vale? Por eso te decía que no significa genocidio necesariamente matar directamente. El daño se puede hacer de otras maneras. Y eso también es genocidio. Es decir, no hace falta apretar el gatillo para cometer genocidio desde el punto de vista legal. Estoy hablando del punto estrictamente legal. Claro. Por ejemplo, a ver, llevándolo un poco al extremo, todo el tema de bloqueos comerciales, aranceles innecesarios y todo ese tipo de cosas, se podría llegar a ese punto de decir, oye, mira, estás agobiando a un país tanto como que no puede seguir avanzando. No me voy a meter abogado, pero estrictamente la la definición legal sí dice, claro, si tú, por ejemplo, si nos vamos a la edad, como si tuviésemos todavía la edad media, si asediamos una ciudad y no permitimos la entrada de agua, de alimentos, de medicamentos, etcétera, evidentemente nosotros no estamos matando directamente a la gente, pero estamos haciendo cosas para que ese grupo desaparezca. Claro. Teóricamente sí, eso es un genocidio también, sí. También hay, a ver, ahí la intención igual no es que los grupos desaparezcan, sino que, por ejemplo, yo que sé, Donaldo, su intención no es que pero haya ha sido casualidad, ¿no? Eso. Sí, no, es el primero que se me ha ocurrido. Ya. No, su intención igual no es que grupos desaparezcan, sino que él se imponga frente al resto de grupos, es mejorar él internamente, ¿no? Entonces igual, yo que sé. Pues eso es lo que habrá que dilucidar y lo que habrá que... Hablaré con él. Pero ¿qué quiero decir? Si la intención no es hacer que ese grupo desaparezca, sino, pues como tú decías, imponer una determinada autoridad o un determinado mando, pues a lo mejor no es un genocidio, pero a lo mejor sí es un crimen de lesa humanidad. A lo mejor es otra cosa, quiero decir. Evidentemente, negar, por ejemplo, el alimento, el agua o las medicinas a un grupo, sea por la razón que sea, es un delito. Lo que habrá que ver es, según la intención, qué delito es. Vale. Un pequeño paréntesis antes de seguir. ¿Tú crees que si ahora llamamos a Elon Musk para hablar con él y charlar aquí en el podcast, ahora que está enfadado, ¿te crees que podría venirse aquí a hablar cosas de Donaldo? Sí, hombre. Sí, ¿no? Sí, hombre. Hoy está muy bien porque por la tarde he visto que ha sacado un tuit de Donald Trump de 2012 diciendo que el déficit presupuestario, que supuestamente es lo que defiende Musk, y que no van a conseguir con la nueva ley, que estaba muy bien, he dicho, es absolutamente, o sea, es como que le ha alabado con un tuit de 2012 que es como darle una hostia con bastante clase de reconocer. También te digo, tiene a mucha gente trabajando buscando los tweets. Hombre, claro, tiene toda una empresa, quizá, tiene todos los tweets en su mano. Bien, cerramos paréntesis. Bueno, si avanzamos en el tiempo, como te decía antes, esta definición de genocidio de la Convención de 1948 se mantuvo como la base.
Pero claro, por ejemplo, el delito de genocidio tiene un problema, que es que ¿quién debe juzgar esos delitos? Evidentemente los tribunales nacionales, para empezar, porque sus países, de aquellos países que han firmado la convención, eso es evidente. Pero claro, digamos, por poner un ejemplo, no digo que lo sea, pero vamos a imaginar, venga, por no dar nombres reales, vamos a dar casos supuestos. Vamos a pensar en Benjamin Netanyahu, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? No, la verdad es que tienes bastante capacidad creativa, ¿eh? Así Sí. que te salga de primeras. No, muy guay. Imagínate que, yo que sé, que está en una guerra contra un país, yo que sé, llamado clandestina. Vale, clandestina, sí. Y bueno, pues se le acusa de genocidio. Claro, ¿qué van a ser los tribunales israelíes los que le van a juzgar? Pues evidentemente no. Y Netanyahu no va a viajar a otros países que no sean amigos, desde luego, para empezar. Claro. De hecho, es verdad que ha habido juicios por genocidios anteriormente, pero digamos han sido tribunales especiales que se han creado ad hoc, es decir, específicamente para determinados casos, empezando, por ejemplo, por el tribunal de Nuremberg, que juzgó a los dirigentes nazis, o los tribunales de Tokio, que juzgaron a los dirigentes japoneses. Es en 1998, con ese Estatuto de Roma, cuando se funda lo que hoy llamamos la Corte Penal Internacional. Esto que también está saltando últimamente en las noticias y que todo el mundo dice que ha declarado que Netanyahu es un genocida. Aprovecho para decir que en ningún momento la Corte Penal Internacional ha dicho tal cosa, porque para poder, repito, declarar, como hemos dicho al principio, para poder declarar genocida a Netanyahu, la Corte Penal Internacional o un tribunal nacional le tendría que haber condenado por genocidio. Claro. Lo que ha hecho la Corte Penal Internacional es dar la orden de detenerlo. Lo que pasa es que a ver quién lo detiene, que esa es otra. Claro. Entiendo que esto, como todas las casuísticas judiciales, tiene que tener un juicio por detrás, una investigación, unas... Bueno, claro, no sé, como todo juicio tiene que tener unas garantías, sí. Evidentemente, una investigación, una defensa, un fiscal, un tribunal. Claro, evidentemente tiene que cumplir los requisitos de garantías que se exigen en cualquier democracia, en líneas generales. Por lo tanto, ya con esto, una conclusión que podríamos sacar es que el uso de la palabra genocida, así, como se utiliza en televisiones y tal, es un poco usarla sin usarla bien en su definición. Quiere decir que al no haber sido juzgado como un genocida, como una persona que ha hecho genocidio, sigue siendo presunto. Claro, a ver, ahí yo también entiendo que es sobre todo por la responsabilidad que uno tiene cuando aparece en medios de comunicación. Menuda, sí. Quiero decir, entiendo que pues, hablando tú y yo, pues Netanyahu es un genocidio, pues ya está, pues sí, no pasa nada. Pues para adelante, claro. Pero claro, hay que explicar muy bien, porque luego es que esto es como todo, ¿no? Cuando es de los míos y no se ha demostrado todavía, no le llames tal cosa, sea lo que sea, defraudador, putero, no sé, lo que sea. Sí. Cuando es de los míos, no lo llames porque no se ha demostrado, pero cuando es del otro, pues atacamos a muerte, claro. Y el presunto, el no sé qué, nos lo tomamos a pitorreo. Vale. Y repito, yo no venimos aquí a decir si Netanyahu es un genocida o no lo es. Legalmente no, porque no está condenado por ello. Pero, vale, a ver, yo entiendo que la opinión de cada uno, pues entiendo que puede haber gente que considere que Netanyahu es un genocida, aunque no se le haya condenado como opinión particular. Pero hay que ser conscientes de que de momento a Netanyahu nadie le ha condenado a nadie, a nada. Claro, entonces entiendo que este tribunal que dices, Tribunal Internacional tiene difícil hacer este tipo de investigaciones, este tipo de juicios, sobre todo si no se puede personalizar sobre una persona concreta, ¿no? No, de hecho es lo único que puede hacer. Quiero decir, la Corte Penal Internacional solo puede acusar a personas concretas, no puede acusar a estados o a gobiernos o a instituciones de manera generalizada. O a sentimientos. Por ejemplo, a todos los seguidores del Atlético de Madrid, ¿no? Por ejemplo. Vale, claro. Saco. Pero en la Corte Penal Internacional tiene otro gran problema, que es que las grandes potencias del mundo no la reconocen como... Quiero decir, no la van a poner por encima de sus tribunales nacionales, de sus sistemas judiciales nacionales. Empezando por Estados Unidos, no hace falta, por supuesto Israel, pero vamos, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni India, ni ninguno grande. A día de hoy, por ejemplo, el Estatuto de Roma está apoyado por 124 países, la mayoría, o sea, por ejemplo, están prácticamente todos los europeos, que tenemos Tribunal de Derechos Humanos y estas cosas, seguimos creyendo en la bondad de la gente, pero ya te digo yo que las grandes potencias dicen que muy bien, que lo que tú quieras, que no. Vale. ¿Qué es lo que pasa con estas instituciones supranacionales, ¿no? Que dependen de la voluntariedad de los países?
Hay que decir, de todas maneras, que esta definición que hemos estado hablando de genocidio también, digamos que ha sufrido y sigue sufriendo críticas porque, bueno, es una definición que sigue sin concretar algunos aspectos o que deja demasiado abiertos algunos aspectos que, digamos, suelen ser lagunas por las cuales alguno o alguna que de verdad sea un genocida se pueda llegar a escapar. Por ejemplo, una de las críticas que recibe es que no considera de forma explícita a posibles víctimas a grupos políticos o sociales. Habla siempre de raza, etnia, religión, pero no habla de grupos políticos o sociales como pueden ser, por ejemplo, homosexuales, discapacitados. No habla de eso. Es decir, si tú quieres matar a los por la nacionalidad que tú quieras o al grupo religioso que tú quieras, eres un genocida, pero si quieres hacer lo mismo con los homosexuales, eso no es genocidio. Por lo menos no con la definición actual, o por lo menos no queda claro si con la definición actual, o dependería, por ejemplo, de interpretación del tribunal en ese caso. Y mucha gente critica esta definición por eso. De hecho, en su momento hubo un fuerte debate, porque claro, digamos que las violencias no son solo étnicas, o son solo raciales, o son solo nacionales o religiosas, que quizás han sido las más evidentes en el siglo XX, que recordar que el genocidio, vuelvo a repetir, es un concepto puro del siglo XX, no de momentos anteriores. Hay grupos que son perseguidos por otras razones. Claro. Entonces, claro, durante la Guerra Fría, por ejemplo, la Unión Soviética se opuso a incluir a los grupos políticos porque decían, es que esto lo vais a utilizar para que nosotros, que estamos persiguiendo aquí a todo Cristo en Europa del Este, me vais a venir a joder a mí con esto. Claro. Pues a esto me refiero. El tema de la homosexualidad sabemos que ha sido muy polémico porque, pues sí, perseguir a los homosexuales podía estar mal, pero es que en realidad tampoco nos gustaban, entiéndase, siglo XX, tampoco nos gustaban mucho los homosexuales, así que bueno, quizá tampoco sea tan, ¿no? Porque recuerdo, simplemente por recordar que la homosexualidad fue considerado enfermedad según la OMS hasta el año 1990, ¿vale? O sea, quiero decir que no estamos hablando de la prehistoria. Sí, claro. Que quizás es darle una importancia con esta palabra que igual no sé, que no tiene, ¿no? ¿O qué? Bueno, digamos que... Como darle mucha gravedad, quizá. Si lo que estamos hablando es la persecución de un grupo, porque ese grupo puede tener muchas características que no necesariamente son étnicas, nacionales, raciales o religiosas. Por ejemplo, los Jemeres Rojos en Camboya se pulieron a toda la intelectualidad, a todos los intelectuales de su país. ¿Eso es un genocidio? Pues estrictamente, si nos atendemos a la definición literal de genocidio, no. Pero ¿qué diferencia a un grupo determinado de personas que representan una amenaza para estos Jemeres Rojos, que en este caso era el grupo de intelectuales librepensadores que evidentemente no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los Jemeres Rojos, y es un grupo al que los Jemeres Rojos quiere exterminar porque quiere acallar, porque lo considera una amenaza, por la razón X que sea? ¿Qué diferencia eso de los judíos que intentaron ser exterminados durante el Holocausto? Pues esa es una crítica que de momento sigue sin resolverse. O, por ejemplo, una de las críticas más comunes en los últimos años, o de la que está creciendo más, por ejemplo, es si, por ejemplo, actos conscientes, deliberados, contra el medio ambiente que afecten directamente a la supervivencia de un grupo étnico, si eso podría ser parte de un genocidio. Quiero decir, por ejemplo, grupos que están muy atados a sus tierras, a sus islas, si se están llevando a cabo acciones deliberadas que implican que esas acciones contra su medio de vida, que ya no hablo del medio ambiente como algo genérico ni como algo ideológico, estoy hablando de que hay grupos que necesitan vivir de su medio y se hacen acciones conscientes para entre comillas, estropear ese medio del que viven y que, por supuesto, puede conllevar su propia desaparición, ¿eso es parte de un genocidio o no es parte de un genocidio? Es verdad que nosotros vivimos en nuestro mundo de tecnología y de ciudades avanzadas y demás, pero en el mundo sigue habiendo muchos grupos cuya supervivencia depende buena parte del medio en el que viven. Son grupos indígenas en muchos casos, en África, en zonas del Amazonas, en algunas islas del Pacífico,
en los cuales joderles el medio es joderles su existencia, porque no tienen mayor capacidad de adaptación a otros lugares y por tanto a otros medios de supervivencia. Por poner un ejemplo de hasta dónde puede llegar la discusión o el debate sobre el genocidio. Al final, si lo pensamos, hemos dicho que una de las cosas que sí que representan el genocidio es el sometimiento intencional del grupo o de un grupo a unas determinadas condiciones de existencia que conducen a su desaparición. Sí. ¿Por qué unas determinadas acciones que le joden el entorno del que dependen esos grupos es genocidio o no es genocidio? Por ejemplo, se critica la ambigüedad, por ejemplo, de una expresión que es la destrucción total o parcial. Claro, total es un término inequívoco. Es que si hay 10, te cargas a los 10. Sí, claro. Sí. Pero parcial, ¿qué es parcial? Parcial es 1, es 7, es 4. Claro. Y es una crítica muy válida, claro. Y que de hecho ha generado bastante jurisprudencia y debate académico al respecto. De hecho, la convención habla de la intención de destruir, pues eso, parcialmente. Basta con una aldea, basta con un 10% del grupo. Claro. De hecho, los tribunales que han juzgado delitos de genocidio, que como te he dicho, antes de la Corte Penal Internacional, que se crearon específicamente para determinados casos, como por ejemplo el tribunal que se creó para el tema del genocidio en Bosnia durante la guerra de Yugoslavia en los años 90, intentaron aclarar esto. Dijeron, en sus sentencias hablan de destrucción parcial, se refiere a una parte sustancial del grupo, pero tampoco genera sustancial. ¿Qué es? Claro, ¿40% sustancial o no es sustancial? Si coges como referencia a los nazis, que en principio son la Champions League, digamos, del genocidio, ¿no? Pues claro, es que llegar a sus niveles es complicado, entonces tienes que tirar ahí porcentajes y... Sí que, por ejemplo, este tribunal hizo una diferenciación o, digamos, un añadido bastante interesante, porque es verdad que cuando hablamos de total o parcial, lo primero que pensamos es en la cantidad. Pero este tribunal, por ejemplo, también habló en términos cualitativos, digo, no de la calidad, y ahora me explico. Sí. Quiero decir, es igual de importante matar, pues, por ejemplo, repito, siempre con la intención de exterminar al grupo, no hablo evidentemente de las vidas humanas, que todas son valiosas. ¿Es lo mismo matar un 20% de campesinos que matar a toda la élite económica de un grupo? Es decir, ¿tiene las mismas consecuencias para el grupo? Porque a lo mejor o el grupo de gobierno, de dirigentes que están en ese momento manejando, ¿no? Claro, o a las mujeres. Claro. Que son las que se pueden reproducir. Claro, no tiene la misma importancia. ¿No? O sea, quiero decir, sobre todo si tienes la intención de que ese grupo no se reproduzca. Pues a lo mejor si matas al 40% de las mujeres es más grave que si matas al 40% de los hombres. Bueno, pues hacemos una tabla de personas, a ver cuáles son más importantes que los demás y a partir de ahí sacamos conclusiones. Claro, quiero decir, por ejemplo, es que esta sentencia viene de uno de los últimos genocidios, bueno, yo creo el último que hemos vivido en Europa, que fue el de Srebrenica, el de Bosnia, del que luego hablaré brevemente y que, claro, digamos, es jurisprudencialmente es de lo más reciente que tenemos y de los que más, aquellos juicios, aquel tribunal es de los que más ha dado la forma que actualmente se entiende por genocidio. Y luego, por ejemplo, también hay muchas críticas sobre el uso excesivo de la palabra, pero esto ya lo hemos hablado nosotros a muchos términos, ¿no? El término facha, pues llega un momento que pierde el sentido. El término genocidio, cuando estás diciendo que todo es genocidio, al final nada es genocidio. O sea, esto es así. Entonces, bueno, pues esa devaluación del término pues genera confusión en general y eso es lo que hace, por ejemplo, que escuchemos en estos debates de televisión y demás la palabra genocidio con demasiada alegría. Sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de lo que implica. No estás diciendo, este es, yo qué sé, es un faltoso. Bueno, tampoco es tan grave ser un faltoso, pero claro, genocidio ya es otra cosa. Genocidios, como así brevemente, no vamos a entrar. Si nuestros oyentes quieren y lo desean, que se comuniquen con nosotros y si quieren que dediquemos algún episodio para contar algún caso específico o que hagamos un ranking. Los mejores genocidios, sí. Bueno, pues empiezo por Srebrenica, que es el caso que te acabo de nombrar, el más cercano en el espacio y en el tiempo. Recuerdo, en el pleno corazón de Europa, en la península de los Balcanes, en los años 90, 1995 concretamente, durante la guerra de Bosnia, en julio, pues las fuerzas serbias, serbo-bosnias, bajo el mando de Ratko Mladic, que fue condenado por este tribunal especial de
para la ex Yugoslavia. Irrumpieron en una zona segura, en una zona controlada teóricamente por los cascos azules de la ONU. También se criticó mucho a los cascos azules de la ONU porque vieron pasar todo delante de sus ojos y no hicieron nada, especialmente a los neerlandeses. Y en pocos días, más de 8.000 hombres y niños, todo varones, bosnios musulmanes, esto es importante hacer la aclaración, fueron separados de sus familias, fueron asesinados sistemáticamente. Y, como digo, los tribunales internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que se creó específicamente para eso, pues dictaminaron que eso fue un acto de genocidio, dada la intención de destruir una parte sustancial del grupo étnico-religioso bosnio-musulmán de la región. Es decir, el objetivo era acabar con los bosnios musulmanes. No se intentaba acabar con los bosnios, no se intentaba acabar con un bando de guerra, se intentaba acabar con los varones bosnios musulmanes, concretamente. Y bueno, Srebrenica es el caso que, por ejemplo, es una de las cosas que más me sorprende, como profesor incluso, aunque es cierto que se nombra, por ejemplo, incluso en los libros de texto, hablamos muy poco de Yugoslavia. Sí, y hablamos muy poco y me sorprende porque es que ha pasado hace 3 días. Es que parece que se nos ha olvidado muy rápido. No sé si tú tienes algún recuerdo de aquella época, pero yo recuerdo los telediarios enseñando los bombardeos, que no era nada habitual. Sí. Quiero recordar que la primera guerra que se televisa es la guerra de Irak, la invasión de Irak del 91, creo, o del 89. No, del 91. Y la guerra de Yugoslavia la vimos en los telediarios, los bombardeos sobre Sarajevo y el tema de Srebrenica y este tema. Y es como que no caló mucho en Europa. No, igual que el Holocausto sí que lo recordamos y la Segunda Guerra Mundial, cada vez menos, pero vamos por ese camino. Tiene mejor marketing. Yugoslavia parece como si no pasara, ¿sabes? Ya. Luego tuvimos, un año antes, empezó otro genocidio, el genocidio de Ruanda. Que por este nombre a lo mejor no lo conoces, pero todos los de nuestra época, incluso aunque éramos todavía muy jóvenes, nos acordamos de los Hutus y los Tutsi. Sí. Seguro, y por supuesto los que somos mayores que nosotros también. Este genocidio de Ruanda de 1994 es que en unos 100 días los extremistas Hutus y Tutsis, digamos, son dos grupos étnicos rivales que fueron encerrados en la época de la descolonización dentro de las mismas fronteras y se pegaban entre ellos porque se odiaban a muerte, se han odiado a muerte siempre y les obligaron a vivir dentro del mismo país, a luchar por su gobierno y por los recursos y por todo. Bueno, pues los extremistas Hutus en apenas 100 días acabaron con la vida de entre 800.000 y 1 millón de Tutsis y de Hutus que no veían bien lo que estaban haciendo esos Hutus extremistas. Es decir, que no solo... además, un genocidio de especial crudeza, de especial crueldad, de especial brutalidad. A menudo, en muchos casos, los asesinatos se hacían con machetes, con armas rudimentarias, con piedras, con la participación de la población civil, que había sido incitada por la propaganda para participar de ello, ofreciendo ventajas y maravillas. Ante la pasividad de una comunidad internacional a la que lo pasara en Ruanda en aquella época le sudaba los cojones, básicamente. Claro. Y que pues es una también de las manchas más dolorosas, quizá una de las muestras más representativas de lo que la comunidad internacional significa, que es que significa lo que quiera significar principalmente las grandes potencias en cada momento. Ya. También se creó un Tribunal Penal Internacional Especial para Ruanda que juzgó a los responsables. Si nos vamos, digamos, el primer genocidio propio del siglo XX, lo que podemos entender como genocidio, hablamos del genocidio armenio. Se saca últimamente cada poco tiempo, es el gran antecedente de pues, un sombrío recordatorio un poco de la vulnerabilidad de las minorías cuando están sometidas a un poder de una mayoría, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, en el colapso del Imperio Otomano, el gobierno de los jóvenes turcos, que teóricamente pretendían crear una república nacionalista turca, pues orquestó la deportación y la masacre sistemática de la población armenia que había dentro de las fronteras de lo que hoy es Turquía. Se estima que entre 1 millón y 1,5 millones de armenios fueron asesinados principalmente a través de las llamadas marchas de la muerte. Se les obligaba a caminar en condiciones extraordinariamente duras, sin apenas agua ni alimentos, por inanición, por torturas, por masacres, por supuesto. Y es cierto que
aunque no hay una declaración ni ha habido un juicio, porque se produjo antes, incluso, como repito, antes de la creación del propio término de genocidio y del delito de genocidio, digamos que el debate, o básicamente sobre todo el mundo académico, está bastante de acuerdo en que si nos atenimos a la definición de genocidio, los armenios tenían una identidad étnico-religiosa, los armenios eran cristianos, claro. que no lo he dicho, y que evidentemente fue un intento de masacre y de acabar con ese grupo determinado. Políticamente es un digamos, un reconocimiento disputado, si queremos llamarlo así. El gobierno turco o la Turquía moderna no ha asumido eso como parte de su historia, no lo considera un genocidio, pero, como te digo, en general por la comunidad académica, quien se limita a estudiar los hechos y a ver si cuadra o no con el término jurídico, pues lo consideran un genocidio. Y luego está el Holocausto, evidentemente, del que ya hemos hablado, del que podríamos hablar en otro capítulo para extendernos, pero que simplemente eso, que me gustaría recordar que fueron 6 millones de judíos, que evidentemente son el gran objetivo de Hitler y de los nazis, eso es indiscutible, que fueron los que más sufrieron, eso es indiscutible, que la persecución, no solo ya evidentemente física, sino social, mental, que sufrieron, es probablemente de los episodios más negros, siempre lo he dicho y los digo en mis clases, de la historia de la humanidad. Probablemente el siglo XX de la humanidad ha sido peor que el resto de nuestra historia como especie, pero que sí que me gustaría recordar también, y también lo hago en mis clases, que el Holocausto no solo lo sufrieron los judíos, también lo sufrieron, por ejemplo, los romaníes, los shinti, los roma, lo que comúnmente llamamos gitanos. Sí. Que, por cierto, es un término que se está retirando del mundo académico por ser considerado despectivo. De hecho, por ejemplo, en mi último viaje a Berlín, en el campo de concentración, en todos los paneles ya se está quitando todo la parte en inglés. Yo polaco no lo entiendo, perdón, el alemán no lo entiendo. Pero toda la parte de inglés ya se está retirando la palabra gypsy y se está poniendo Roma y Sinti, que son sus nombres genéricos. Pero también se persiguió a esos grupos, como por ejemplo, bueno, a grupos religiosos como los Testigos de Jehová, a los que machacaron y fueron a acabar con ellos, pero también acabaron con otros, o fueron a acabar con otros grupos, que es lo que te decía antes, no se sabe muy bien si entrarían en esa definición de genocidio, como los discapacitados o los homosexuales, claro. Que también sufrieron persecución por lo que eran y querían hacerlos desaparecer por lo que eran, no por una cuestión individual de me caes mal, sino porque queremos acabar con este grupo. Y yo creo que por hoy ya es un poco bastante. Sí me gustaría acabar hablando un poco de que el genocidio no es un evento espontáneo. Esto tenemos que tenerlo claro. Es algo planificado, o por lo menos deliberado. Es el resultado final de un proceso que nunca surge, o por lo menos con la experiencia histórica que tenemos, nunca surge de un día para otro. Es algo gradual, es algo que bueno, poco a poco se va implantando y se va endureciendo hasta que llega a los momentos más extremistas, que sobre todo necesita, para poder desarrollarse, una atmósfera de odio que convierta la aniquilación de determinado grupo en algo aceptable para parte de la sociedad o de quienes perpetran, o de los apoyos de quienes perpetran ese delito, que generalmente está muy basado en propaganda deshumanizadora. Es decir, cuando tú conviertes a alguien de un grupo determinado en una rata, en un ser despreciable, en un no humano, digamos que la carga de matarlo, acabar con él, es mucho menor. Todos pisamos cucarachas. Parece que matar a un humano nos retrae un poco en general, pero pisar cucarachas no tenemos mucho problema con ello. Se suele dar en sociedades muy polarizadas, es decir, con un enfrentamiento incluso rayando ya la agresividad y la violencia en muchos casos, que normalmente cuenta, si no con la participación activa, sí con la complicidad de las instituciones políticas de ese lugar. Siempre suele ser de una mayoría política a una minoría política, esto es así. En el que el papel de los líderes y de las élites suele ser especialmente relevante, porque son ellos los que normalmente organizan e incitan a esa violencia. Esto está demostrado. Es decir, no es un ciudadano que de repente llega y diga vamos a matar, vamos a cargarnos a, yo qué sé, a los
uigures, por ejemplo, no, claro, que no lo dice un ciudadano normal. Hay una imagen, entiendo, de un líder fuerte que se impone, que es un líder... Y de determinados grupos que a través de la propaganda, efectivamente, van empujando hacia allí y que normalmente se suele vivir en una cierta cultura de la impunidad. De hecho, hemos visto muchos vídeos, repito, y con esto no estoy diciendo que lo de Israel y en Gaza sea genocidio o sea otra cosa, que es algo y que es terrible, eso creo que no hace falta ni discutirlo. Sí. Pero no sé si has visto, a mí he visto muchos vídeos de, por ejemplo, judíos, especialmente ortodoxos, que se encuentran a alguien que no es judío y le empiezan a increpar, a escupir, a no sé qué. Porque hay esa sensación de impunidad, es lo que te digo. Porque atacar a alguien de ese grupo con el que queremos acabar, eso está bien. De hecho, si le atacas, debes sentirte orgulloso por ello. Como que es tu deber, o sea, si pasas a su lado y no haces nada, eso es lo que se convierte en raro. Ya. Y también hay que entender que el genocidio es un delito que deja unas secuelas terribles en líneas generales. Por supuesto, primero a las víctimas. También obvio. Es más que obvio. Para quienes sobreviven, las consecuencias son devastadoras, porque evidentemente lo peor de un asesinato se lo lleva al muerto, claro, que deja de vivir. Por lo que sea. Pero no debemos creer que el que se queda, si se consigue librar, la vida es mucho más sencilla para esa persona. No sé, siempre en mi entorno siempre he oído que lo peor cuando alguien se muere no es que te mueras, es el que se queda, que es el que se queda triste. Claro, aquí estamos hablando de traumas psicológicos profundos, estamos hablando de pérdidas de familiares, seres queridos. Ten en cuenta que los supervivientes han estado viviendo en condiciones, ya no hablo físicas solo, mentales. Sí, lo que comentas de persecución, limitación de derechos, todo ese tipo de cosas, claro. Y que al final muy probablemente has visto y has vivido cosas que eso te va a acompañar para toda tu puñetera vida, que no vas a poder olvidar, que te provocará pesadillas, que te provocará que vayas por la calle y cualquier ruido te haga saltar. Por supuesto, pierdes familiares, pierdes seres queridos, te desplazan en muchos casos de tu tierra, de donde tú has nacido. Por supuesto, secuelas físicas como enfermedades, como amputaciones, como... por supuesto, destrucción de hogares, de medio de vida. Al final es truncar una vida, es una vida que debería, digamos, todos tenemos más o menos una idea, queremos vivir un poco tranquilos, vivir un poco bien, es una vida que eso ya no va a volver a ocurrir. Claro. Y que en muchos casos estos supervivientes viven con el dolor y el recuerdo de todo lo que han vivido, y que en muchos casos también viven con la culpa. Que es algo que, por ejemplo, yo he escuchado en testimonios de supervivientes de Auschwitz y de otros campos del Holocausto, que se sienten culpables de haber sobrevivido, porque muchos de sus compañeros o compatriotas, por ser igual que ellos, murieron, y ellos no, ellos sobrevivieron y se sienten culpables de sobrevivir. ¿Cómo de jodido tiene que ser que te sientas tú culpable por haber sobrevivido a algo parecido? Pero las sociedades quedan dañadas, inevitablemente. Destruye la confianza. Las sociedades, especialmente las democráticas, se basan en eso, en confianza, en esperar o entender o en confiar en que si tenemos un problema lo vamos a resolver pacíficamente, hablando o por los tribunales o por cualquier otro cauce que no implique que uno de los dos va a acabar muerto. Ya. Si esto lo trasladamos a un grupo, un minoritario, pues claro, ¿con qué confianza? Muchos empezarán a contar el tiempo hasta la siguiente, que vengan a votar por nosotros otra vez. Y luego, evidentemente, generan un impacto internacional. Cuando nos enteramos de estos casos, y tenemos aquí el caso de Gaza, repito, no estoy diciendo que sea un genocidio, pero que hay mucha gente que lo piensa, genera un impacto. Israel es un país que ahora mismo es verdad que está ganando defensores cada vez más a ultranza, pero que está perdiendo muchos apoyos internacionales por las cosas que se ven que está haciendo. Porque sin entrar en el fondo de la cuestión, cuando un país mata a niños que no participan de una guerra, que no tienen todavía la maldad, por buscar excusas, que matar siempre está mal, pero un niño que quizás es lo más inocente que hay en este mundo, por haber nacido en una determinada familia, en un determinado lugar, con una determinada etnia, con un determinado color de piel, y resulta que estás dando todos tus esfuerzos para matar a esos niños, pues hombre, muchas simpatías en general no te vas a ganar, aunque los tuyos sí, desde luego lo verán todo fantástico. Y esta es la importancia un poco también y quería reivindicar finalmente, porque hace mucho que no lo hago, mi profesión o mi disciplina, especialmente la histórica,
Claro, que es un poco reivindicar esa memoria. Para eso sirve la memoria histórica y vale para lo que quieras. Y no me voy a meter tampoco en la política nacional para todos aquellos que la memoria histórica es lo que sea. La memoria histórica es lo que es averiguar lo que pasó y no olvidarlo, porque... ¿Y cada cuántos años se empieza a olvidar? Porque, ojo. Bueno, generalmente, a ver, primero tiene que ver con el impacto, esto está estudiado, tiene que ver con el impacto. No es lo mismo algo que sucede aquí en Madrid o que incluso me ha podido tocar en mi familia o ha pasado en mi país que algo que ha pasado en Ruanda. Pues no me afecta igual y por tanto el impacto es menor. Cuanto mayor es el impacto, más tiempo dura. Pero generalmente solemos hablar 3, 4 generaciones. No es que se olvide, pero digamos que el nivel de presencia que tiene determinado acto traumático en una sociedad en 3, 4 generaciones, salvo que se mantenga por otras cuestiones, suele ir desapareciendo. Quiero decir, es evidente que si tú preguntas a un chaval ahora de 15, 18 años y le preguntas por la guerra civil, como mucho te responderá lo que haya oído en su casa o en el colegio o en sus amigos o en TikTok, pero tampoco tiene una conexión emocional con la guerra civil. Ya. Es así. Si les preguntas por el Holocausto, pues bueno. Es por eso que esa memoria que viene con los colegios, que viene con los sitios de memoria, con las exposiciones, con la información, con la divulgación, son tan importantes. Porque al final es así. Decía Santayana que un pueblo, habla de un pueblo, pero da igual, en general la humanidad, cuando olvida su pasado, volverá a cometer los mismos errores. Es decir, un pueblo que olvida su pasado está destinado a repetir ese pasado y si nos olvidamos de los genocidios, seguiremos viendo genocidios en el futuro. Y está aquí. Oh, madre mía, qué maravilla, qué cierre, qué bonito, te da para, no sé, para una estatua y para ponerles las frases de bueno, con una cerveza me conformo. Vale. Bueno, pues nada, esperemos que haya quedado claro este concepto, que no lo utilicemos a la ligera, que sepamos las implicaciones que tiene y que bueno, que lo empecemos a tratar como se debe. Vamos a escuchar si no tiene nada más que decir. Estoy esperando al Showtime porque espero sacar Eurovisión en algún momento. Es que ahí vamos a ir. Tenía 2 temas, incluso te quería poner 2 audios. Ahora, sí. Por favor, ahora hablamos. Favor. No, pero el tema principal saca Batman. El tema principal es Eurovisión. Vamos a los métodos de contacto. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues como bien dice nuestro amigo Batman, si te quieres poner en contacto con nosotros, tienes un montón de cosas por ahí por medio. Espera que no se ve bien el Showtime. Ahí, ahora. Antes de hablar de Eurovisión, que me parece el tema fundamental del que tenemos que tratar y tenemos que, bueno, sentar jurisprudencia también sobre cosas que se pueden hacer al año que viene. Mira, en lo del genocidio no, pero en Eurovisión me va a meter a saco, vamos. En Eurovisión, efectivamente. No sé si quieres analizar un poco este audio, a ver si se escucha, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Un segundito, a ver. Te lo pongo. Mira. Si no se escucha. Siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan. Sí. Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Sí? Pues a la ministra le gustan los porros, a mí la fruta, a cada uno, oye, a cada uno le va lo suyo. Bravo. Es cuestión de prioridades. Bueno, pues ese es el audio que me ha acompañado es el audio que me ha acompañado esta semana. Creo que, bueno, pues ya a tope, ¿no? Con la vida. No, es que no tengo nada que añadir. O sea, quiero decir... ¿Crees que cuando dice Lo que no he entendido es que me ha parecido percibir un tono... ¿Estás grabando ya? Venga, va, sí, retomo. Sigue como estaba antes. No retome. Me parece muy feo que cuando vengo a hablar de nuestra musa me hagan un apagón. Ha habido, claro, dejaremos un pequeño impasse en el Showtime para que veáis lo que realmente ha pasado en este tiempo, pero ha habido un apagón cuando estábamos hablando de Isabel.
Miguel Ángel Rodríguez, ¿no nos estás viendo? ¿Escuchando ahora en tiempo real? No, ya no, habrá sido Leire. No, Aldama La o alguien. Fontanera. Hombre. Está escribiendo un libro, ¿no? Bueno, sí debe tener para escribir una enciclopedia. Qué señora, qué señora. Que Bueno, te estaba diciendo que sí. no sé si cuando ha dicho que a la ministra le gustan los porros lo ha dicho un poco con displicencia. O sea, que decir, ¿por qué que a ti te gusten las cañas y el vino te parece bien, pero que a ella le gustan los porros? No entiendo. Ya, ¿Sabes? no lo sé. Es lo único que le pondría. El resto, vamos. Y por cierto, No. muy bien animando a la gente a tomar fruta. Muy bien. Ni un tachón, ni un tachón. No. Vamos al tema Juraría principal. que no llevaba pinganillo esta vez, pero bueno, es No. una intuición. Tema principal. Vamos a pasarlo un poquito. Sí. Momento álgido. Vamos allá. El helicóptero yo no lo puedo hacer, ¿eh? Bueno. Yo creo que ya es el momento de que podemos poner sobre el terreno nuestra opinión. ¿Crees que ha ido un poquito de subidita? ¿Crees que se le ha dado más importancia de la que tenía? A ver. Segundo. Bien, puedes continuar. No, de hecho iba a decir que, a ver, igual que normalmente tomo la iniciativa en los temas políticos, en Eurovisión hay que dejar a los expertos y de los dos, tú eres la voz más autorizada. Así que procedo a dejarte la palabra porque Creo, casi seguro voy a estar de acuerdo contigo. creo que, bueno, como siempre, Televisión Española ha intentado darle cancha a la canción, que también tengo que decir que ha habido años que por lo que se le han dado más publicidad que otros años, no sé muy bien por qué a Melody le han dado tanta publicidad este año y tanto movimiento y tal, y tanta turra, very turra in the night, para que luego la canción es la misma mojondria de siempre, o sea, es la misma mojondria de siempre. No sé qué se esperaba esta señora y luego no sé a dónde ha ido tanto drama posterior de ay, madre mía, ¿por qué no quiero ir a los programas? Claro, normal que en la revuelta se rían de ella y en otros programas. Puede ser también que el Payball Motors estaba metiendo ahí un poquito de viruti, estaba metiendo very viruta para las cosas, ¿sí? A ver, yo voy a dar mi opinión. ¿Mm? O sea, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero voy a añadir. O sea, esta señora, Sí. que la conocimos con el baile del gorila, no debemos olvidar esa referencia. Memoria histórica, Claro, que no se olvide. que hay que recordar los atentados, ¿sabes? El histórico de atentados. Es una señora que, por lo visto, después del festival, en la que quedó en la 24 de 26, 24. Y sabemos, y yo reconozco que, por ejemplo, la canción de España no era para quedar la 24, tampoco era para quedar la 10, ni siquiera. No, o sea, vamos a ver. No. ¿Vale? Lo primero que hace cuando acaba el festival es quejarse de que se ha quedado tan mal es porque la hicieron hacer cosas con las que ella no está de acuerdo, que si la hubieran dejado montar ahí al show, que ella hubiera quedado mejor. Sí, seguro. Que habría que recordar lo primero, que la canción sigue siendo la misma puta mierda. O sea, que decir, que te hubiera gustado hacer más el helicóptero, no lo entiendo. Una mierda con flecos, que le pones un poco de purpurina, ¿sabes? A la mierda, pues yo qué sé, ¿sabes? Claro. Segunda cosa, sí, hombre, claro que no es que esté subida, o sea, es que está soberbia de bofeta metafórica, ¿eh? No sé qué, ¿sabes? Por favor, llegando al aeropuerto cubierta ahí con un montón de gorras, gafas de sol, en plan, no, por favor. Mira, yo normalmente no veo El Hormiguero, pero por las redes sociales me llegan clips. Sí. Y, o sea, está todo el rato riéndose de una manera súper falsa. Sí. No sé, es verdad que no sé muy bien quién se cree, como si fuera, porque si me dijeras, bueno, es una cantante con una trayectoria exitosa, sólida. Yo ¿crees? Es que, o sea, cantó Los Gorilas y la desapareció 20 años. Yo no, sabía que existía porque ha ido a Tu cara me suena y estas cosas, pero vamos. Claro. ¿Crees que tampoco... por lo que sea va a intentar resurgir ahora y que su trayectoria... Bueno. Hombre, es que para mí que esa es la estrategia, es montar el ruido lo suficiente como para ahora, pues eso. De todas maneras, que tengo el foco, pues a ver. Poca gente que haya ido a Eurovisión luego lo ha seguido petando después, ¿eh? Porque ahora mismo no te podría decir ninguno. David Civera, creo que fue el último. David Civera, espectacular. El sueño de Morfeo fue Eurovisión, ¿no? También. Y a partir de ahí, trucutru. Puede ser, pues, sí. ¿no? Probablemente lo sepas tú mejor que yo. Búsqueda rápida. Me suenan las Ketchup. Las Ketchup sí. ¿Eurovisión?
No, Coño, las Ketchup no fueron las de un... Ay, ¿cómo era? ¿Un Bloody Mary, por favor? ¿Y esa fue en Eurovisión? Sí, el sueño Morfeo sí que fue Eurovisión. No, Destino Eurovisión. No, yo creo que presentaron canción, pero no fueron. Pero yo creo que las Ketchup sí que fueron, ¿eh? Tú pon las del Bloody Mary. Vaya también atentado perpetrado. Ketchup, Eurovisión. Bueno, vamos a dar un dato. Es que de Las los últimos, Ketchup, 20, sí, de los fue, últimos sí. 20 años, el Chiqui Chiqui es la quinta mejor posición que hemos conseguido. ¿De qué? O sea que... Claro, claro. La recordaba yo el otro día en el último programa. Chanel hizo muy buenas posiciones. Casi ganamos, estuvo muy bien. Pero de los otros es que presentábamos grandes mojones. No hay grandes expertos aquí en España que puedan crear una canción que nos lleve a Eurovisión. De hecho, podríamos, aparte de eso que tienes razón, podríamos hablar largo y tendido también de eso que en Eurovisión llaman jurados profesionales. Sí. Porque no tiene ningún puto sentido. Porque con todo el respeto, ya no es solo que voten, porque entiendo que votarán por... A ver, si son profesionales, evidentemente el gusto tendrá que ver, pero no puede ser lo único. Y lo siento mucho, no puede ser que de 240 países, porque yo creo que cada vez en Eurovisión hay más países, de 240 países, los jurados profesionales de 238 coincidan en que las mejores son siempre las mismas, teniendo en cuenta que además de todas esas, la mitad no valen ni para tomar por culo. Entonces yo es que no entiendo nada ya de este concurso. Sobre todo teniendo canciones como la de Espresso Macchiato, bueno, que yo es que no sé, es que creo que no deberían haber hecho ni las votaciones, le tienen que haber dado el premio directamente. Porque, ¿cómo se mueve ese señor? Que mueve así los brazos. Sí. Macchiato, bueno, yo creo que alguna vez tú y yo en algún garito hemos bailado. Ha tomado como referencia a lo nuestro. Bueno, yo creo que la conclusión es la de todos los años. Llevamos un mojón, como siempre, de canción y alcanzamos pues un mojón de puesto, como siempre, y encima creemos que vamos a ganar. Y nunca se gana esto. Sí, pero vamos a ver, aquí hay una cosa clara. A mí, no, como estilo musical, no me gusta. Pero si tú quieres ganar Eurovisión, tú tienes que llevar reggaetón. Y punto. Sí, ¿tú crees? Hombre, no. Reggaetón, hombre, mira, lo más parecido que enviamos, que fue Chanel. Sí, bueno, así, a ver... Quiero decir, enseñar cacha, enseñar culo, bailar, el reggaetón, que calienta allí a los que van allí a Eurovisión, al festival, no sé qué, los calienta, vamos... Y haces, y haces canción tipo megaproducción. Es que igual, no comercial de ahora, es que... Igual se ha intentado hacer este año, pero nos ha salido una marca blanca, por ejemplo, de Chanel. Nos ha salido Chanel marca blanca. Creo que te has pasado con las marcas blancas. Chanel de Hacendado, por ejemplo. No, pero, perdóname, Hacendado tiene mucha más calidad. Vale. Pero que lo que quiero decir es, joder, o sea, España, que es el país más unido a estos ritmos latinoamericanos, no sé qué. Coño, en cuanto hemos sacado un poquito de, pues eso, Chanel, oye, lo hizo además fantástico, porque además la tía cantó muy bien, no era solo la pose o el número y demás. Coño, joder, pues es que a lo mejor tenemos que tirar por ahí. Ahora, lo que pasa es quién elige, porque esto yo los Benidorm Fest ya ni los he visto, pero quién elige quién va. España. No, ahora ya no elige España desde el Chiqui, no. También tenemos un jurado profesional que vota en el Benidorm Fest. Bueno, pues el jurado profesional también pues es profesional de la fontanería, a lo mejor, pero de la música no parece. Igual no lo han elegido bien, claro. Vale. O sea, vamos, este año no he visto el Benidorm Fest, pero quiero decir, hay que recordar que el año de Chanel se pretendía llevar a las tanchugueiras o a las tanchugueiras, sí, en gallego, que es una que no quiero que se me malinterprete. Cantan que te cagas. A mí como música me gusta mucho más. Mucho más, sí. Pero ¿qué queremos? O sea, me parece bien, pero hay que decidir. O llevamos algo de lo que estamos orgullosos y nos comemos un mojón de piedra, o si queremos ir a competir hay que llevar lo que hay que llevar. Mira Suecia como en eso no anda con tonterías. Claro, desde ABBA. Suecia va a ganar siempre. Y bueno, eso te lleva DJs, te lleva electrónica, te lleva cosita que en Europa triunfa mucho. ¿Qué triunfa desde España o el mundo hispanoamericano? El reggaetón, si es que no hay otra. Hasta aquí nuestra análisis de Eurovisión anual. Me cabreo. Quiero darte una última noticia. ¿Te suena el nombre de Alejandro Abad? ¡Hombre! Alejandro Abad, que salió en Operación Triunfo también, era productor musical, también se le fue un poco la flava, porque quiso sacar un disco él solo y no se lo compró ni su hermano. Bueno, no sé si te suena Sara Abad, es la hija de Alejandro Abad, ¿vale? No, tanto no sé. Por lo visto, ha estado persiguiendo a su padre y ha conseguido, y esta es no persiguiendo a su padre para una cosa, y ha conseguido que en este 2025
y ojo, esta es la noticia con la que quiero cerrar el podcast, se haga una reedición de la estupenda, maravillosa, ínclita canción de su padre, Quiero montarme en tu velero, versión 2025. Aplauso. No. Hashtag gracias Sara Abad. Gracias Sara Abad. Por favor, si podéis petar las redes, llamarle a ella directamente. Si queréis hacemos una entrevista un día o lo que sea. Lo que necesitaba este país. Creo que esto, para darle fuerza al verano que entra ya. Por cierto, Alejandro Abad me ha salido en un reel criticando a Melody también, pero bueno. Bueno. Está. Claro, igual también quiere coger fuerza para la reedición de su canción y ganar unas monises. A ver, bueno, pues nada, amigos. Podemos aprovechar, Mario, a ver si vuelven Bueno, que ya volvieron las Belle Époque, pero a ver si pueden volver el programa este de Pop Stars. Me encantaría. Pop Stars, todo por un sueño. Pop Stars, todo. Y bailaban. Precioso. Jesús Vázquez, ¿puede ser? ¿Presentador? ¿Jesús Vázquez? Joder. ¿Me quiere sonar? Bueno. Solo me acuerdo de la canción de entrada y de las 5 que ganaron, no me acuerdo de más. Madre mía, Russer era una de esas, ¿no? La Russer. No, pero no ganó, Russer no ganó. Pero luego la que más sonó a posteriori. Bueno. Hombre, claro, porque, bueno, por otra maravilla. Por movidas del OnlyFans. Vamos a despedir. Amigos, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Amigas, por supuesto, amigues y amiguis y todos los gigglis. Espero que os haya gustado el episodio. Si queréis opinar, pues tenéis todas nuestras redes sociales. Podéis opinar en plataformas como iVoox, Spotify, que también permite ahora poner comentarios, que lo he visto ahí, me llegan comentarios y digo, ¿esto qué coño es? Pero podéis dejar vuestros comentarios, lo que os apetezca. Así que nos vemos próximamente. Ya sabéis, hemos prometido una serie de episodios. Puede ser que se den, puede ser que no se den. Estamos encarrilando ya el episodio 200. Lo vuelvo a avisar porque estamos ya road to 200 episodes. Nos vemos pronto. ¿Se grabará ese? No se sabe. Vale. Hasta luego. Besete.